¿Sabías que los Amish pueden conservar los huevos hasta 15 años sin frigorífico? Parece imposible, pero esta técnica sencilla y natural desafía todo lo que pensamos sobre la conservación de alimentos. Mientras la mayoría de la gente confía en la refrigeración, los Amish utilizan métodos ancestrales como el agua de cal, que crea una barrera protectora capaz de impedir que los huevos se estropeen durante más de una década. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué dice la ciencia sobre esta técnica? ¿Siguen siendo buenos los huevos después de tanto tiempo? En el vídeo de hoy, te desvelamos el método Amish más eficaz para conservar los huevos a largo plazo, te explicamos por qué el agua de cal supera a todas las demás técnicas y te enseñamos cómo puedes aplicarlo en casa. Sin más preámbulos, empecemos. ¿Cómo funciona la técnica del agua de cal y por qué puede conservar los huevos durante 15 años? La técnica del agua de cal es uno de los métodos más eficaces y sorprendentes para conservar los huevos durante largos periodos de tiempo, hasta unos increíbles 15 años sin refrigeración. Este método consiste en sumergir huevos frescos, sin lavar, en una solución de cal hidratada y agua, creando una barrera protectora que impide que se deterioren. Pero, ¿cómo funciona? La cáscara del huevo es porosa por naturaleza, lo que permite la entrada de oxígeno y bacterias, que aceleran su descomposición. Cuando los huevos se sumergen en agua con cal, los poros de la cáscara se sellan, bloqueando el intercambio de gases y protegiendo contra los microorganismos, lo que mantiene el huevo intacto durante mucho más tiempo. Este efecto es similar al proceso que preserva fósiles y huesos durante siglos, ya que el hidróxido de calcio se endurece con el tiempo, formando una capa mineralizada alrededor de la cáscara. Esta técnica no es nueva. Se utiliza desde la Edad Media, cuando no existía la refrigeración y la gente necesitaba asegurarse reservas de alimentos para el duro invierno. Los Amish siguen aplicándola con éxito hasta hoy, garantizando una fuente fiable de huevos frescos sin depender de los supermercados ni de la electricidad. Para utilizar correctamente esta técnica, basta con disolver 30 gramos de cal hidratada en cada litro de agua, mezclando bien hasta obtener una solución homogénea. Los huevos deben introducirse cuidadosamente en el líquido, asegurándose de que queden completamente sumergidos. El recipiente debe ser hermético, almacenado en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa. El contacto con el aire puede comprometer el sellado de los huevos, reduciendo la eficacia del método. Cuando vaya a utilizar los huevos, basta con enjuagarlos bien bajo el grifo antes de consumirlos para eliminar los restos de calorías. Las pruebas realizadas con huevos almacenados durante 5, 10 e incluso 15 años demuestran que, conservados adecuadamente, mantienen prácticamente inalterado su sabor, textura y propiedades nutritivas. Con este sencillo método, cualquiera puede garantizar una reserva segura de huevos durante años, sin depender de la electricidad ni de la disponibilidad de los supermercados. Una verdadera ventaja para quienes buscan la independencia y la autosuficiencia alimentarias. ¿Por qué los Amish no necesitan refrigeración para almacenar huevos? Los Amish viven de forma sencilla y autosuficiente, rechazando la tecnología moderna, incluida la electricidad. Esta elección no es solo cultural, sino también práctica. Sin depender de frigoríficos, han perfeccionado métodos naturales de conservación de alimentos, incluidos huevos, carne, leche y verduras. Contrariamente a lo que mucha gente imagina, la refrigeración no es la única forma eficaz de conservar los huevos, y en algunos casos puede ser incluso inferior. Los huevos frescos tienen una capa protectora natural llamada cutícula, que impide la entrada de bacterias y humedad. Sin embargo, cuando los huevos se lavan y se refrigeran, esta capa se disuelve, haciéndolos más susceptibles a la contaminación cuando se sacan del frío. Esta es una de las razones por las que los huevos refrigerados se estropean más rápidamente tras unas horas fuera del frigorífico, mientras que los huevos almacenados correctamente a temperatura ambiente pueden durar semanas o incluso meses sin problemas. Los Amish utilizan técnicas de probada eficacia para alargar la vida útil de los huevos sin frigorífico. El agua de cal, por ejemplo, puede conservar los huevos hasta 15 años, mientras que el aceite mineral crea una capa protectora que los mantiene frescos durante 6 meses o más. El almacenamiento en lugares frescos y secos, como sótanos y despensas, puede garantizar huevos en buen estado hasta 3 meses sin ningún tratamiento adicional. Estas técnicas no solo mantienen los huevos frescos durante más tiempo, sino que también eliminan la dependencia de la infraestructura eléctrica, una ventaja considerable en tiempos de crisis o apagones. Además, los métodos naturales son más sostenibles y permiten a los Amish tener un control total sobre su producción de alimentos, sin preocuparse por fallos en la red eléctrica, crisis energéticas o escasez de suministros en los supermercados.
Esto les da una ventaja significativa sobre las sociedades modernas, que dependen de cadenas de suministro altamente industrializadas y vulnerables a las interrupciones. En contra de lo que muchos creen, lo tradicional no siempre está pasado de moda, y los Amish son la prueba viviente de que la autosuficiencia y los conocimientos ancestrales siguen desempeñando un papel esencial en el mundo moderno. Nos demuestran que es posible vivir sin electricidad y aún así conservar los alimentos durante largos periodos de tiempo, algo que puede ser extremadamente útil en tiempos de incertidumbre o para quienes desean una mayor independencia alimentaria. Otras técnicas de conservación Amish y cuánto tiempo funciona cada una. Los Amish dominan varias técnicas de conservación de huevos, cada una con diferentes niveles de eficacia y tiempo de almacenamiento. El aceite mineral es uno de los métodos más sencillos y prácticos. Al recubrir los huevos con una fina capa de aceite, se sellan los poros de la cáscara, impidiendo la entrada de aire y bacterias. Esto reduce drásticamente la pérdida de humedad y evita la contaminación, manteniendo los huevos frescos hasta 6 meses, siempre que se almacenen en un lugar fresco y seco. Este método es muy utilizado porque no altera el sabor ni la textura de los huevos, además de ser fácil de aplicar y asequible. El vinagre, en cambio, actúa de forma diferente. En lugar de crear una barrera física, funciona como un antiséptico natural, eliminando los microorganismos presentes en la cáscara del huevo. La acidez del vinagre inhibe el crecimiento de bacterias y puede prolongar la vida útil de los huevos unos meses. Sin embargo, su efecto es limitado, ya que no impide el intercambio de gases a través de la cáscara, lo que significa que con el tiempo el huevo empezará a deteriorarse. Otro método común entre los Amish es el almacenamiento en un lugar fresco y seco, que puede ser muy eficaz si las condiciones son ideales. Los huevos almacenados en sótanos, despensas oscuras o a temperatura controlada pueden durar de unas semanas a unos meses sin necesidad de ningún recubrimiento adicional. Sin embargo, este método no impide que la yema y la clara se oxigenen y sequen, lo que puede alterar la textura con el tiempo. En comparación con estos métodos, solo el agua de cal alcanza una impresionante vida útil de hasta 15 años. Esto se debe a que la cal crea una barrera casi impenetrable, aislando completamente el huevo del entorno exterior e impidiendo la pérdida de humedad y la entrada de microorganismos. Aunque otras técnicas alargan la vida útil de los huevos unos meses, ninguna de ellas es comparable a la durabilidad que garantiza el agua de calorías. Este método no solo conserva los huevos durante más tiempo, sino que mantiene sus propiedades nutritivas y su sabor prácticamente inalterados, lo que lo convierte en la mejor opción para quienes buscan un almacenamiento a largo plazo sin depender de la refrigeración. ¿Cambian los huevos con el tiempo? ¿Cómo saber si se pueden comer? Los huevos conservados en agua de cal pueden durar hasta 15 años, pero ¿realmente conservan su calidad con el paso del tiempo? Los Amish, que han utilizado esta técnica durante generaciones, garantizan que los huevos conservados correctamente siguen siendo seguros para el consumo incluso después de años. Sin embargo, pueden producirse algunos cambios naturales. La textura de la clara puede volverse más fluida, debido a una ligera descomposición de las proteínas con el paso del tiempo, mientras que la yema puede volverse ligeramente más espesa. Esto no significa que el huevo se haya echado a perder, sino que ha sufrido cambios naturales debidos al almacenamiento prolongado. Sin embargo, el sabor y los valores nutricionales permanecen prácticamente inalterados, lo que hace que esta técnica sea muy eficaz. Para asegurarse de que un huevo viejo sigue siendo bueno para el consumo, los Amish utilizan técnicas sencillas pero extremadamente eficaces. La prueba del flotador es una de las más fiables. Basta con poner el huevo en un vaso de agua. Si se hunde, sigue fresco. Si flota, significa que ha entrado aire en la cáscara y podría estar estropeado. Este fenómeno se produce porque, con el tiempo, el contenido interno del huevo se encoge, creando una mayor bolsa de aire dentro de la cáscara. Otro método esencial es la prueba del olor. Cuando se rompe el huevo, los Amish lo huelen inmediatamente. Si no desprende un olor fuerte o desagradable, es seguro comerlo. Si desprende un olor desagradable o rancio, el huevo debe desecharse. Además, comprueban la cáscara cuidadosamente antes de consumir los huevos. Si hay grietas o algún daño, significa que la barrera protectora puede haberse visto comprometida, aumentando el riesgo de contaminación. Existen informes documentados de huevos almacenados durante más de una década en agua calcárea que seguían siendo aptos para el consumo, sin signos de deterioro. Esto demuestra que se trata de uno de los métodos más eficaces jamás desarrollados para conservar los huevos. Con estas sencillas técnicas, los Amish se aseguran de que solo se consuman huevos seguros,
preservando la tradición de un almacenamiento eficiente y autosuficiente. Este método no solo evita el despilfarro, sino que también nos enseña cómo podemos depender menos de los supermercados y la tecnología moderna. Al fin y al cabo, en tiempos de crisis o escasez, saber cómo asegurarse una fuente fiable de alimentos puede marcar la diferencia. Historia y ciencia de la conservación de huevos. La conservación de huevos sin refrigeración no es una práctica moderna, sino un antiguo conocimiento que se remonta a la Edad Media, cuando la necesidad de almacenar alimentos durante largos periodos era una cuestión de supervivencia. Sin electricidad ni cadenas de suministro fiables, los pueblos antiguos tenían que encontrar formas naturales de conservar los alimentos, y los huevos, debido a su fragilidad, requerían técnicas específicas. En la Europa medieval, los granjeros utilizaban agua con cal para sellar los huevos y evitar que se estropearan, garantizando un suministro fiable durante los meses más fríos del año. En la antigua China, se aplicaban métodos similares a la producción de los famosos huevos centenarios, que se cubrían con una mezcla de arcilla, ceniza y cal, lo que permitía conservarlos durante años. Los Amish, conocidos por su modo de vida autosuficiente, perfeccionaron esta técnica, ajustando las proporciones ideales de cal hidratada y agua para crear un entorno que cierra completamente los poros de la cáscara del huevo, impidiendo la entrada de oxígeno y bacterias. La ciencia moderna confirma esta eficacia. Los investigadores analizaron huevos almacenados en agua de cal durante más de una década y descubrieron que, conservados en las condiciones adecuadas, seguían siendo seguros para el consumo. Esto se debe a que la cáscara del huevo, compuesta principalmente de carbonato cálcico, es naturalmente porosa, lo que permite el intercambio de gases con el medio ambiente. Cuando los huevos se sumergen en la solución de cal, esta porosidad se bloquea, impidiendo la oxidación, la pérdida de humedad y la proliferación de microorganismos. Además, la cal tiene propiedades alcalinas, lo que crea un entorno hostil para bacterias y hongos. Esto impide que los huevos desarrollen malos olores o sufran degradación interna. En experimentos, los investigadores han encontrado huevos conservados en agua de cal durante más de 15 años, sin signos evidentes de deterioro. Esta combinación de tradición y ciencia demuestra que la técnica Amish no solo es histórica, sino altamente funcional y fiable, y ofrece una de las formas más eficaces y naturales de conservar los alimentos. ¿Cómo puede aplicar estas técnicas en su casa? Si desea conservar los huevos durante años sin depender de la refrigeración, puede aplicar fácilmente la técnica del agua de cal en su propia casa. El primer paso es elegir huevos frescos, sin lavar, preferiblemente directamente de granjas o gallinas camperas, ya que los huevos que se venden en el supermercado ya han sido lavados y desinfectados, eliminando su capa protectora natural llamada cutícula. Esta fina película ayuda a impedir la entrada de bacterias y humedad, contribuyendo a la longevidad de los huevos. Para preparar la solución de agua de cal, necesitarás cal hidratada, hidróxido de calcio, que puedes encontrar en tiendas de materiales de construcción o agrícolas. La proporción ideal es de 30 gramos de cal por litro de agua filtrada. Mezcle bien hasta su completa disolución y vierta esta solución en un recipiente grande y hermético. Los huevos deben colocarse con cuidado, asegurándose de que estén completamente sumergidos. Cualquier parte expuesta al aire puede estropearse con el tiempo. El lugar de almacenamiento es crucial para el éxito de este método. Los huevos deben guardarse en un lugar fresco, seco y oscuro, como una despensa, un sótano o un armario, lejos de la luz solar directa. Evite los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden comprometer la calidad de la solución y del almacenamiento. Además, no agite ni mueva el recipiente con frecuencia, ya que esto puede romper el sellado creado por la cal y reducir la eficacia de la conservación. Cuando vaya a utilizar los huevos, saque solo la cantidad que necesite, enjuáguelos bien con agua corriente y utilícelos como de costumbre. El sabor, la textura y las propiedades nutritivas se mantienen prácticamente inalterados, lo que hace de esta técnica una alternativa práctica y sostenible para quienes desean abastecerse a largo plazo sin depender de los supermercados ni de la electricidad. Esta técnica no solo conserva los huevos durante años, sino que también representa una valiosa solución para quienes desean vivir de forma más autosuficiente. En tiempos de crisis, apagones o escasez, saber cómo almacenar alimentos esenciales puede ser una gran ventaja. Si los Amish han sabido hacerlo durante siglos, ¿por qué no aplicar esta sabiduría a tu vida diaria? Ahora que conoces el secreto Amish para conservar los huevos hasta 15 años, ¿te animas a probar esta técnica en casa? El agua de cal, probada por la ciencia y utilizada durante siglos, ha demostrado ser la solución más duradera, mientras que otros métodos, como el aceite mineral y el vinagre,
ofrecen opciones para periodos más cortos. Lo más interesante es que puede hacerlo con ingredientes sencillos y sin depender de la electricidad. Si la refrigeración no es una opción en algún momento, esta podría ser una habilidad esencial. Ahora queremos saber, ¿cuál de estas técnicas te ha sorprendido más? ¿Conocías ya alguno de estos métodos? Comenta a continuación. Si este vídeo te ha resultado útil, compártelo con alguien que también necesite aprender sobre conservación de alimentos. ¡Hasta la próxima!